Hola, ¿qué tal amigos de Filosofía y Humor? Bienvenidos a un podcast, a una serie de podcasts muy especiales porque, como se habrán dado cuenta, estamos en octubre, el gran mes del terror. Mi mes favorito porque viene mi celebración favorita. No es Navidad, no es ni siquiera mi cumpleaños, no es las fiestas patrias, incluso es Halloween. Y desde el año pasado, por lo menos yo tenía la idea de grabar una serie de podcasts con temas, no sé si paranormales, pero sí temas relacionados al mundo del terror y a la vez relacionarlos con el mundo de la filosofía. Y obviamente, como nosotros somos Filosofía y Humor y hacemos todo tarde, mal y nunca, estamos recién grabando este primer especial de, vamos a ponerle filosofía y horror para que esté un poco ad hoc. Y por eso es que están escuchando esta música, que obviamente yo no he puesto, pero es como una música más, un ambiente de Halloween. Así que los dejo hoy día con... Hoy día es mi invitada, la Cali. Yo no soy el invitado de ella porque esta es la sección de horror, así que yo he invitado a la Cali a este podcast. Hola, y hablaremos así. Y hablaremos de fenómenos paranormales desde la filosofía. Como podcast de terror. Pero para los que escuchan, ¿cómo se llaman esos podcasts de terror? No sé, historia de horror o terror que están en Spotify. A mí me encanta la historia de terror, entonces yo escucho más obviamente de cosas de terror que de filosofía en internet. Y hoy día, bueno, como siempre, imitar a Dross, no sé cómo. Claro, podríamos hacer una invitación. Preparémoslo para otros podcasts de imitar a Dross. Eso, número 3. Pero siempre bueno, nos presentamos. Yo soy Camilo Pino y estoy hoy día acompañado con... Hola, la Cali. La Cali, conocida en el mundo como la Cali. Somos sus hosts de filosofía y humor como siempre, haciendo sus memes, sus publicaciones y cosas así. Tú te dirán cada vez están más flojos, es verdad, pero estamos cada vez más ocupados, pero ahí claro, todo bien. No es más flojo, pero es más flojo. Claro, estamos más flojos porque estamos más ocupados, es paradójico la situación. Sí. Así que, como siempre, recordamos primero que todo darnos like, seguirnos en redes sociales, lo de siempre. Compartirnos y suscribirse. Y en especial estos podcasts que yo creo que podrían ser muy entretenidos porque es raro juntar filosofía y horror. Hay filosofía y cine, filosofía y muchas cosas, pero bueno. Vamos hoy día al primero de nuestros especiales de terror, que va a ser... Yo tenía pensado varios, es decir, como Frankenstein desde la filosofía, pueden existir los zombies desde la filosofía, agarrar un montón de temas, el mal, el diablo, Lucifer, todos esos temas desde la filosofía. Y otros temas que son filosóficos como el demonio de Laplace, creo que sí es Laplace o Laplace, ¿no? ¿Me acuerdo? O el genio maligno de Descartes, que en verdad, cuando uno sabe, no tiene nada relacionado con el horror, pero es una posibilidad de hablar de algo extraño. Pero partimos con el tema de los fantasmas y la filosofía. Bajo la pregunta que va a dirigir un poco este podcast, ¿es posible argumentar acerca de la existencia de los fantasmas desde la filosofía? Obviamente desde la línea de filosofía más grande y sensata, porque hay una pseudo filosofía que usted puede ir a comprar allí a un precio muy módico en las peores librerías de su país, donde probablemente le hablen de fantasmas y otro montón de supercherías, pero sépase que eso es escasamente filosofía. Quería hacer un teclado. Quería hacer como el teclado de Hitchcock, así como cuando va a pasar algo o pasó algo, ese teclado como de suspenso, terror, así que... En el podcast pasado tú dijiste, aquí viene una cortina musical, un efecto de sonido. Y yo estaba pensando que no puse, porque son más interesantes tus efectos sonido de beatbox, tu beatbox personal. Pero yo estaba pensando, si alguien nos recrimina por qué no pusimos el efecto sonido ahí, yo dije, si tuviera 5 minutos más en mi vida, lo hubiera puesto. Pero no tengo 5 minutos más para ir a buscar una librería de sonido. Imagínese el teclado, ese teclado, así como esas notas musicales en el piano de Hitchcock. Ya. Inserte nota, claro. Pero podemos como algo más terrorífico. Bueno, primero que todo, justamente lo que vamos a hacer en este podcast
es dialogar un poco, obviamente, desde la filosofía, pero también queremos hablar un poco una perspectiva religiosa, porque a mí personalmente me interesa mucho qué es lo que opina la doctrina de las diferentes religiones, es decir, el cristianismo, el judaísmo, el islam, las religiones grandes y sensatas respecto al fenómeno de los fantasmas. El pastafarismo. El pastafarismo, no sé si hay la doctrina del fantasma en el pastafarismo. Porque obviamente si usted busca en internet va a encontrar 1.000.000 de podcasts, de videos sobre fantasmas, pero la mayor parte de eso es, por ejemplo, pseudociencia. ¿Qué quiere decir? Como vimos en el podcast de la navaja de Occam, es simplemente tirar teorías que parezcan sensatas y que enganchen y que tengan cierto grado de sentido, pero al final de cuentas usted le hace cuestionamiento a estas preguntas y no puede avanzar más. Es decir, como los fantasmas están ahí porque están pagando... sus pecados. Y ahí, claro, uno preguntaría, ¿y por qué están pagando sus pecados? ¿Y por qué lo están pagando ahí? ¿Y de qué modo los pagan? Entonces, al final son 100.000 teorías que no responde eso. Entonces, por eso no es de pseudociencia este podcast, sino amparado un poco en la ciencia. Y lo mismo tampoco es de parapsicología, que también es, de cierto modo, una pseudociencia. Es decir, una teoría del alma desde la psicología, pero con elementos que escapan a lo que sería científicamente respetable. Y no porque los científicos no quieren, siempre usan estos argumentos de esto es lo que los científicos no quieren que sepas, esto es lo que los científicos no quieren aceptar. Al contrario, los científicos están siempre abiertos a nueva evidencia. El problema es que esa evidencia tiene que ser por un método que valide esa evidencia. Porque si usted me dice, yo creo en esto, ¿por qué? Porque, bueno, lo pensé tomándome una ducha, no, por ninguna parte. Claro, y nosotros en el fondo queremos afrontar el tema desde la filosofía, es decir, la posibilidad de existencia de los fantasmas desde distintas teorías de la filosofía. Y también incluyendo, como decía Camilo, quizás algunas religiones, porque es interesante contrastar con algunos temas ya más teológicos quizás. Yo creo que como conclusión, esto es como cuando hablo un paper es como el abstract. Entonces, como conclusión, a la que yo he llegado antemano para hacer el podcast, porque el tema del fantasma me encantan. Ese tema, lamentablemente, o para bien o para mal, es un tema que se tiene que resolver desde la teología, desde la metafísica, no en el sentido metafísica necesariamente filosófica, sino desde una doctrina del alma, del mundo, de lo trascendental al final de cuentas. Entonces, sépase que cuando usted habla de fantasmas, rara vez podrá hablar de esto de manera sensata desde la filosofía o la ciencia, y al final es un tema doctrinal, un tema de religión y un tema de creencia. Yo creo que va por ahí, para salvar un poco la teoría, para no decirle, mire, parece que esto no se llama, no va. Entonces, primero que todo, partamos con una idea. Tú, Cali, ¿qué crees que es un fantasma? Partamos de la intuición de la plaza pública. ¿Tú qué crees que es un fantasma, Cali? Ay, qué difícil. Es que yo no creo mucho. A mí me da miedo todas esas cosas, pero cada vez que veo un video yo soy lo más escéptica que hay. Ya de la cultura popular, lo que he heredado yo de lo que son los fantasmas son espíritus de las personas, digamos, así, que murieron y que están en el fondo en la tierra o en algún lugar rondando entre nosotros. Muy buena respuesta, lo encuentro muy sensata, que esa es la intuición que tenemos. Cali, o sea, tú en este podcast vas a representar la postura escéptica. Porque yo voy a representar la postura... La escéptica lisa. Yo voy a representar la postura escéptica también. Pero es que, claro, yo soy más o menos... A mí, esto, como le dije, estos temas me encantan. Yo debo tener muchos libros, muchas horas de relatos, de todo este contenido, pero también soy muy escéptico frente al tema. Y no escéptico como prejuicioso, sino que, como decía Fox Mulder, I want to believe, yo quiero creer. Y también, como decía en un video que estábamos viendo con la Cali, no es que 9 de cada 10 cosas pueden ser respondidas por la ciencia, es que 10 de cada 10. Entonces, todavía no he encontrado ese argumento último que me diga, efectivamente existen los fantasmas. Algo que me diga así,
esto es conclusivo, ¿cachai? No, yo creo que cualquier teoría video de los fantasmas siempre cojea mucho por todas partes. Claro, yo soy más como Santo Tomás fue el que dijo ver para creer. Tú Y estás que tú... ¿Ah? básicamente estás llamando a un fantasma. Ay, ojalá que no, gracias. Claro, pero el tema es que... Tocar madera. Pero bueno, vamos a ir viendo un poco esos detalles a medida que avancemos en el podcast. Como les dije, mi postura es ojalá existieran. Ojalá, porque también... Yo pienso que ojalá que no. Pobre gente. ¿En es qué que- está? En nada. Es que tú tenías un punto, porque la existencia, o sea, la comprobación de la existencia, como la comprobación de su no existencia, tiene relevancias teóricas o filosóficas o existenciales para la vida importante. O sea, si efectivamente los fantasmas existen, implica que el hombre, digamos, el ser humano, vive más allá de esta experiencia física, de un modo u otro, existe la trascendentalidad y eso abre una puerta gigantesca para la vida, o sea, para Dios, básicamente. Es decir, no se podría explicar una teoría del espíritu de los fantasmas sin un Dios. Si no, sería algo muy raro. O sea, alguien quizá lo piense, pero al final de cuentas tiene que remitirse a estructuras superiores de la realidad, digamos, metafísicas teológicas, para aseverar la existencia de los fantasmas. O sea, eso implicaría. Y a la vez, ¿qué implicaría, no sé, para ti, Cali, que no existan los fantasmas? No hay hay posibilidades abiertas, ¿no? En el fondo, como no se ha demostrado su existencia, está abierta todavía la posibilidad que dices tú como una opción. Está abierta la otra posibilidad, que es la negación de esa opción. Y por otro lado está también que no haya nada. Y claro, simplemente no pase nada, que la gente muera y ¡pum! Se acaba. claro, o sea, Que es lo que yo que es lo que yo creo que más o menos pasa. O sea, como yo creo que la gente muere y sí, y chao. y se muere. Sí. No hay nada más. Es que eso pasa. Si no existen los fantasmas, o derechamente llegamos a un punto conclusivo en que la creencia, la existencia de los fantasmas es tan inválida como la creencia de que la Tierra es plana, incluyendo que haya gente que termine creyendo y por razones culturales, míticas, bla bla bla, o de prejuicios, de defectos del entendimiento, crea la existencia fantasma. El hecho de que no existan, literalmente, es que no hay una teoría del alma, y si no hay alma, no hay vida después de la muerte, no hay... Y se cierran muchas posibilidades también, como no hay un lugar donde nuestras buenas acciones sean, por así decirlo, Recompensadas, nuestras vidas no tienen un motivo ulterior, las cosas no nos pasan por algo. O sea, nunca hay como, no, si todo pasa por algo, esas cosas no están, como que no pasa por nada. Nada en específico, o sea... nuestra uno tenía, existencia no sé, se claro, reduce a como- la existencia material, que es contingente. Claro, tu existencia misma se reduce a una contingencia también, a un accidente. Claro, es lo más probable. Entonces, hay otra posibilidad, o varias posibilidades acá, o sea, para no ser tan categórico, es que justamente no existan los fantasmas, pero exista el alma, y que no se pueda expresar como fantasma, y por ende, quién sabe Dios cómo se dice que estamos viendo cuando vemos un fantasma, que es una postura que yo creo que es mucho más sensata, pero a la vez decir que existe el alma, y esa alma eventualmente cuando morimos está en el cielo, el infierno, no sé, lo que sea, trasciende, reencarna, pero nunca tiene una presencia inmaterial entre nosotros. Es decir, Ya, es que a mí eso, o sea, como que, por lo menos yo con la religión que estoy más familiarizada, ya hablo en términos de religión, el tema del cielo es un tema que me resuena un poco, porque está el cielo del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento, está el infierno. Entonces como que hay cosas que en mi mente no calzan, no hacen mucha lógica en términos de por qué, no sé, Moisés, liberador del pueblo judío, no estaría en el cielo, por ejemplo. Pero filo. o sea, hay como... O sea, no sería un fantasma según esa religión, pero está bien. Pero en el fondo eso no significa que no sea un fantasma. Me estoy desviando del tema, pero claro, en el fondo no necesariamente
O sea, igual puede que no hayan fantasmas según estas religiones, porque... Claro, el alma en el judaísmo antiguo bajaba al Sheol, que era una especie que no era de infierno, era un lugar de espera hasta el fin de los días. Y en el cristianismo, en la parte que dice que Dios baja a los infiernos, ad inferos, baja en el sentido, va a buscar las almas de todas estas personas para se llevar... No sé, no voy a usar la palabra cielo porque nuevo caemos en un cristianismo vulgar. No quiero decir un cristianismo vulgar porque al final en la teología cristiana, me acuerdo que te lo escuché una vez viendo el tema de Juan Pablo II hace millones de años, obviamente no millones de años, pero el punto es que él decía que el cielo es un estado del alma. Nosotros tenemos esta idea de cielo media platónica, media pagana de lo griego, pero al final... Lo es que no es un estado del alma, perdón, pero no es un estado del alma, porque se supone que al final de los días, cuando llegue la parucía, se va a reencarnar con cuerpo y alma. Totalmente de acuerdo, es que a eso iba yo. El estado en el que están las almas previa a lo que dice el Apocalipsis, o sea, primero que todo, el catolicismo, o cristianismo, perdón, más que catolicismo, hay que hacer como esas distinciones protestantes, no sé qué. Pero lo que tenemos es que al final de estos días no es que usted se muera y se va al cielo y se acaba todo y así vamos llegando de a poco, no sé qué. Claro, quizás es más como The Good Place, perdón. Claro, lo que se propone es que después de la segunda llegada de Cristo, está en el Apocalipsis, lo que sea, viene un mundo nuevo, una tierra nueva y un cuerpo nuevo. Y nosotros volvemos a esta tierra, sabremos cómo, con toda la cantidad de personas, cómo será, pero ese no es mi problema, es un problema de los teólogos, de cristianos, creyentes y cosas así, pero... Uno vuelve a habitar este planeta en un cuerpo perfecto. Y por eso no hay técnicamente un cielo en el cristianismo específicamente, sino que eso que entendemos como cielo serían estados del alma. El infierno, del mismo modo, es un estado del alma. No quiero detenerme en explicar qué es un estado del alma, porque si no nos vamos a ir a... Yo no sé, en verdad no sé, pero no me convence tanto y yo creo que el problema está en que son distinciones muy sutiles, pero claro, el tema no es ese. Claro, pero por eso yo encuentro que hay un cristiano debería como profundizar en lo que dice específicamente siempre su doctrina. En caso que sea cristiano y le importa, pues no importarte un comino y bueno, a toda la gente le importa un comino, así que no pasa nada en ese ambiente práctico. Pero justamente esos temas de cielo, infierno, son siempre como caricaturas de muchas veces las creencias. Y si uno ve el mundo judío, en el Islam, también va a encontrar esos temas. Pero vamos a que nos convoca bueno, simplemente eso, el tema de que... Hasta aquí llegamos. No. Lo que decía la Cali hace muchos minutos atrás de lo que es un fantasma, yo creo que es lo que más entiende la cultura popular. Hay en Aristóteles también la palabra fantasmata, que hace representar... Es como la impresión que dejan los objetos en los sentidos. Una vez que ya no están. Claro. O sea, como que ya no están frente a nosotros. Y que uno podría de cierto modo reconstruirla a través de la memoria, por ejemplo. El frío de ese invierno. Pero uno, o sea, si uno busca eso y decir, voy a ver qué son los fantasmas en Aristóteles, claro, quizás va a ser un poco diferente a lo que se entiende con, o sea, el fantasma con la cultura popular. Claro, o sea, Aristóteles nos está refiriendo a lo que nosotros queremos decir con fantasma con la palabra fantasmata. Entonces, bueno, y no va a pasar que el tipo que ahora va a salir en la tele explicando los fantasmas en un canal, no sé, y toda la gente diciendo, este tipo realmente sabe. Y va a decir como, pero si ya está en Aristóteles el concepto de fantasma. No señora, no señor. Es como cuando dicen, oye, pero está en Platón, o tal sea, idea. Uno podría como estirarlo un poco y decir, claro, son cosas que estaban y que ya no están. Y que de alguna manera siguen presentes. Claro, en algún sentido la palabra tiene una conexión con eso. Eso es típico que hablan de Platón, ¿no? Y Platón en tal mito propone y por ende existe tal cosa. O Platón creía efectivamente en esto porque lo dice en uno de sus libros. Y uno, claro, cuando se mete en estos temas, uno va entendiendo. Entonces eso, fantasmata está en Aristóteles, probablemente está en otra doctrina filosófica acerca de la aístesis, la impresión en los sentidos, la estética o teoría del conocimiento. Pero si usted va a intentar, como lo hace mucha gente, yo creo equivocadamente, validar una teoría sobre estos seres extracorpóreos que nos comentaba la Cali,
En esa doctrina está perdidísimo, o sea, no va a encontrar. O sea, nada que hacer. Es como ir a buscar algodón a la Antártica porque es blanca. Ánimo. Pero vamos avanzando ya, yo creo que con el podcast. Sí. Vamos a ver entonces diferentes teorías sobre la relación del alma con el cuerpo para ver desde cuál es posible argumentar o no argumentar acerca de la existencia de los fantasmas. Como dato, para mi alumno de la universidad del ramo antropología, de las sesiones de antropología, cuando escuchen esto, sí que te lo están escuchando, probablemente no. Va a traer la prueba. Claro, es que ese es el tema. No es como que sea para la prueba, pero en la última clase... Bueno, puede ser para la prueba, gracias. Vamos a sacar una pregunta de este podcast simplemente para obligarlo a escucharlo. Pero en la última clase nosotros estuvimos viendo, obviamente como estamos en el ramo de antropología, diversas teorías respecto como al ser humano en el sentido de su composición. Es decir, ¿qué somos? Y hablamos obviamente de diversos constructos del ser humano. Y estas 4 teorías que vamos a ver directamente son básicamente las 4 teorías que pusimos. Que son a grandes rasgos las 4 teorías de lo que somos, de que somos solo cuerpo, solo alma, cuerpo y alma y todas las variantes que están entre medio. ¿Quieres tú empezar, Cali, con la número 1? Número 1. Número 1. La primera es que el alma de frentón no exista. Y en este sentido no hay mucho que plantearse, es que simplemente si el alma no existe, no habría nada extracorpóreo en el fondo que podría suceder, o sea, que podría como salir del cuerpo una vez que muere y subsistir en modo fantasma una vez que las personas se mueren, ¿cierto? Entonces, al final la pregunta se vuelve irrelevante, por lo menos metodológicamente, porque si no existe el alma, entonces ya se niega cualquier otra posibilidad para entretener la pregunta para después. Claro, o sea, básicamente si usted dice no existe el alma, usted implicaría que no existe el fantasma. Claro, o sea, bueno, y se acabó la discusión. Claro, entendiendo obviamente que el fantasma es un alma, como tú decías, que abandona un cuerpo y que se mantiene en nuestro plano, como le gusta decir a la gente que está metiendo estos temas, que nunca explica qué es un plano ni puede hablarlo. Claro, por lo menos nosotros, ojo, que no hemos dado una definición de alma, sino que es una especie de alma. Por lo menos no es el aspecto material o corpóreo de las personas, ¿cierto? O sea, dejémoslo con eso un poco. Sí, pues eso yo creo que es lo que tenemos que hacer acá, porque en vez de ir a un diccionario o dar definiciones de alma, es partir primero de la intuición callejera de que se tiene de esta cosa que va dentro de nosotros, que sería el alma. Vamos viendo lo que se cree, cuáles podrían ser y cuáles no podrían ser. Pero básicamente lo que tú me dices es que no hay alma en el ser humano, claro. Y en los otros entes tampoco, y que por ende cuando uno ve un fantasma, desde una persona que tiene esta teoría, y suponiendo que esta teoría es la correcta, nunca habría un fantasma. Una ilusión, como ver ¿cómo se dice? Un oasis en el desierto, un problema mental tuyo. Otra cosa, bueno, para agregarle a tu definición de fantasma, es que vamos a entender fantasma como una imagen corpórea a modo de representación del cuerpo de la persona. Porque, claro, si tú me decís... fantasma es ese típico como fuego fatuo que se imaginaba en la antigüedad, o esa como bolita como con colita que se ve un poco en la mitología oriental, o esa pelotita de luz tipo Navi de Zelda. Claro, no podríamos decir que eso es efectivamente un fantasma para los cánones que nosotros estamos buscando, sino que nos referimos a fantasma como esa alma incorpórea que tiene una forma distintivamente humana y que en muchos casos nosotros podríamos remitirnos a una persona en particular, específico. Es decir, como ese fantasma que vi es el fantasma de don Fernando que vivía en esa casa. De hecho, y ahí está la complicación, se vestía igual que él a los 84 años. Si yo fuera fantasma no tendría 84 años, tendría 18. Luego está la teoría platónica del alma, en donde las condiciones del alma, según Platón, son exclusivamente inmateriales, es decir, que el alma, en cuanto es que está sola, es decir, sin estar acompañada del cuerpo,
es imposible de ver. Hay que recordar, claro, que el supuesto de esto, que en la teoría platónica es un dualismo. O sea, hay un alma y un cuerpo ontológicamente, perdón la palabra filosófica, pero separados. Son dos cosas totalmente distintas, claro, pero cohabitantes. El alma, de alguna manera, es presa del cuerpo, por decirlo. Después va a tomar una relación diferente, etcétera, pero el cuerpo es una realidad inferior al alma, y el alma puede ver todo lo que es real, puede apreciar las ideas tales como ellas son. Y si el alma está solo, como nosotros suponemos que son los fantasmas, es decir, sin estar acompañados de un cuerpo, sin la materialidad del cuerpo, es imposible de verlas, según Platón. Claro, o sea, por las condiciones específicas del alma, teniendo en cuenta que son dos polos opuestos, contrapuestos, que el cuerpo es material, es sensitivo, tiene un peso, tiene una imagen, tiene olores, tiene básicamente física. El alma, por otra parte, al venir desde el mundo de la idea, correspondería con lo que Platón plantea que es la idea, es decir, inmaterial, eterna, y por eso puede reencarnar, y por eso también está en la teoría platónica, precede al cuerpo humano. Pero hay otras cualidades, por ejemplo, que para que no se corrompa, corromper en el sentido no se destruya, no muera como el cuerpo, tiene que ser una unidad en sí. Y por eso es una mónada, por así decirlo, es una sola unidad que lo único de que sí misma. Claro, que permite que no muera en ese sentido, y por lo mismo no habita en nuestro mundo en el sentido de que es inmaterial. Es decir, si existe un alma platónica, al modo que lo plantea Platón, no podríamos nosotros verla reflejada como un fantasma. De hecho, tampoco podríamos verla como lo que tú comentabas, como orbes. Porque el orbe ya en sí es una entidad física en el sentido de que es medible, que se representa visualmente, es decir, que nosotros podemos captarla a través de nuestros sentidos, y el alma platónica en ningún modo podría ser captable por los sentidos porque no corresponde al mundo material, pues siempre del mundo espiritual, del mundo de la idea. Claro, ya el hecho de ser energía o de tener, de reflejar la luz, por ejemplo, etcétera, ya implica que en alguna medida tenga una relación con ciertos aspectos materiales, o por muy lejana o cercana que sea. Por muy material que nos parezca, es material. Y al ser material, es corrompible, y esa condición no es propia del alma de Platón. Es decir, si usted considera que el alma es corrompible, ya no está, o incluso que es visible, que se puede experimentar a través de los sentidos. Dígase, vi un fantasma en mi pasillo, o dígase, tengo una grabación de un fantasma, lo que sea. El mero hecho de poder datar eso implica que no es un alma platónica. Es decir, si Platón tiene razón, lo que nosotros vemos como un fantasma no es el alma de Platón. O a la vez, si los fantasmas son efectivamente un alma, la teoría platónica está de cierto modo equivocada. Y luego está la teoría aristotélica, donde el alma y el cuerpo humano forman una unidad sustancial. El alma hace en acto la materia, que es el cuerpo. Uno tampoco debiera ser capaz de verla sin las condiciones materiales de conocimiento. Claro, el tema, primero que todo, hacer una diferencia, y esto es como la diferencia típica de colegio, entre las teorías del alma platónica aristotélica, que en Aristóteles el alma y el cuerpo son un compuesto como una unidad esencial, sustancial. Quiere decir que no podemos dividirle al modo platónico de decir que se puede separar el alma del cuerpo, como yo daba el ejemplo otro día en clase del agua y el aceite. Que cuando uno echa en un vaso agua y aceite, puede ver el agua y el aceite y puede dividirlo incluso. Y eso sería el cuerpo y alma platónico. O sea, el individuo es un cuerpo y un alma, indivisibles totalmente, y que el alma tiene su prioridad y vive después de que usted muere y por eso reencarna, etc. Vive en el sentido de que eterna, porque no es de este mundo. Pero en cambio en Aristóteles el compuesto más es como el jugo en polvo. Es el ejemplo más horrible del mundo, pero uno es como un jugo en polvo, es una mezcla de alma y cuerpo, y que si usted divide el alma y el cuerpo ya no tiene jugo en polvo, tiene entidades distintas. Pero para que haya cuerpo en cuanto tal, para que haya ser humano en cuanto tal, la unión de estos dos polos, el alma
que la forma del cuerpo y el cuerpo mismo son una unidad. Básicamente lo que quiero decir es que en Aristóteles el alma no puede andar dando vueltas por ahí. No es nada en concreto. Sí, claro, hay alma cuando hay... Claro, hay alma cuando hay cuerpo. De hecho, claro, en Aristóteles el alma aparece con el cuerpo. No es como en la teoría platónica, que el alma se introduce al cuerpo, inventando en gestación, por poner un momento. En Aristóteles el alma aparece cuando hay cuerpo y por eso no hay nada antes de ella. Y por eso Aristóteles igual también, a diferencia de Platón, dice que todo lo que lo sabemos a través de los sentidos, en oposición a Platón de que para Platón hay conocimiento de lo eterno universal porque el alma existe en el mundo de la idea antes del cuerpo. No, en Aristóteles no, y por ende todo lo que sabemos lo sabemos al contacto de los sentidos con el mundo. Entonces, por lo mismo, desde una teoría aristotélica es imposible la existencia de los fantasmas porque el alma no se puede dar separada del cuerpo. O sea, no, es imposible. Entonces, no se vería porque básicamente, y de hecho por eso Aristóteles, en esta dependencia o codependencia del alma con el cuerpo y del cuerpo con el alma, él se cierra a la posibilidad de que el alma sobreviva a la muerte del cuerpo. O sea, como el alma solamente puede entender a través de los sentidos, a través de nuestra vista, audición, lo que sea, nuestro tacto, que un alma no posea cuerpo, o sea, independiente del cuerpo, implicaría que está cerrada a toda capacidad de poder entender, a vivir básicamente. O sea, sería como vivir en una oscuridad que ni siquiera podríamos entender el paso del tiempo, ya que no tendríamos ninguna sensibilidad. Percepción. Y también por otro lado, incluso aunque llegaran a existir almas que no fueran humanas, por ejemplo, que fueran otro tipo de alma, el hombre tampoco sería capaz de percibirlas porque no puede captar nada que no sea por medio de los sentidos. No, o sea, básicamente una teoría del alma aristotélica, incluso con los fantasmas no podríamos percibirla. Claro. Y lo propio del fantasma es ser percibido. O sea, uno ve el fantasma, lo ve pasar, lo ve estando ahí, y por ende, si efectivamente un fantasma es así, no tiene lugar en el aristotelismo. No, porque no sería captable, que lo mismo que pasa en Platón. Pues, si las condiciones del alma son su inmaterialidad, es imposible captarla por los sentidos. Dígase, no podríamos ni verla, ni tampoco que un instrumento, digamos, campos electromagnéticos, grabaciones, campos de radiación, lo que usted quiera poner, colisionador de partículas, no podría tener acceso a ella, porque al final eso siempre es material. Incluso si usted tiene la teoría, y como contaba la Cali, de que los espíritus son cierta energía que se desprende del cuerpo, esa energía igual es captable a través de los instrumentos. Por eso Aristóteles, yo creo que Platón no se comprometen con una teoría del alma en cuanto a energía, así como energía, ¿no? Que no está tampoco, le faltan varios de años científicos para venir a esa idea. Pero continuemos. Y bueno, y la cuarta teoría son las teorías monistas, ¿no? Que están de ambos lados, las espiritualistas o las materialistas que en el fondo afirman que ya sea todo es materia o todo es espíritu. Entonces, o no habrían fantasmas porque no hay alma porque todo es materia, o no hay fantasmas porque no hay espíritus al margen de la corporeidad, y, o sea, de fondo todos seríamos fantasmas, o sea, una especie de fantasmas, por decirlo como de algún modo. Y si todos somos fantasmas, entonces nadie es fantasma. Ah, claro, o sea, porque no hay realidad física al final de cuentas. Claro. Es que esa es más o menos la teoría oriental de Maya, todo es una ilusión, entonces los sentidos son lo ilusorio. O sea, claro, al final no hay fantasma porque básicamente cualquier percepción sensorial de nuestra existencia viva es ilusoria y lo único que existe es el alma. Entonces no hay fantasma como tampoco hay vida particular en ese sentido. Todo está como dentro de la mente. Seríamos como un solipsismo de Dios. Y por otra parte, como tú comentabas, el monismo materialista, claro, hay una idea de alma, pero es un alma que nace a través de conexiones químicas de nuestro cerebro. Es lo que
claro, sería una mente, por así decirlo, un entendimiento, pero que se reduce al final a las condiciones materiales del cuerpo, que serían las reacciones químicas de nuestro cerebro. Algo que pasa ahí en nuestro cerebro, pero que al final de cuentas es material. Y que ahí yo creo que hay dos temas, porque claro, un monismo materialista sensato tendería a aceptar la idea de que con la muerte física de nosotros, esa energía que está ahí tendría que desaparecer, no habría justificación para que existiera. Y por otra parte, claro, una teoría de los fantasmas, de que son seres físicos, como energía, mejor dicho, yo creo que podría desprenderse por acá, pero claro, sería una teoría bastante ingenua, porque habría que explicar muchas cosas y esto tendría que ser explicado de manera como científica, porque claro, también es una de las condiciones del monismo materialista, que si el alma, todo esto proviene de concepciones físicas, nace de nuestro cuerpo al final de cuentas, nosotros podríamos dar cuenta del alma en cuanto medio físico, es decir, esa teoría de los 21 gramos del alma, o que podríamos captarla. Estas mismas teorías a mí me parecen desde ya un poco ingenuas, en tanto que, claro, son muy reductivas y tal reducción me parece que deja fuera muchas cosas que a mi parecer es difícil dejar afuera. O sea, que parten de premisas un poco ingenuas, entonces no me sorprendería que continúen con premisas también un poco ingenuas. Yo creo que acá el tema, bueno, hay varios autores que tienen estas teorías, estoy pensando así a la rápida, como John Searle, o el mismo, ¿cómo se llamaba este de la filosofía como ciencia estricta? ¿Husserl? Husserl parte su libro justamente como una crítica a los psicologismos, que el psicologismo vendría a ser justamente una teoría de que o sea, el problema es que se reduce la ciencia, los conocimientos universales y la ética a la psicología en vez de a la filosofía en cuanto tal, es decir, le quita la universalidad y la reside en la mente o claro, el alma humana, no el alma trascendental, sino el producto biológico de nosotros. Entonces al final la ética es una cosa psicológica. Y Husserl tiene ese problema, porque dice, cuando usted aplica este monismo materialista, pese a que cree en la teoría de un alma o de un entendimiento, para no hacerlo así como tan religioso, y que va a tener que explicar un montón de cosas como la ética, o los conocimientos universales, científicos, o las matemáticas, o la lógica, que son conocimientos universales desde algo que no puede ser universal, porque la materia siempre es contingente, entonces el alma es contingente. Sí. Y por eso a Husserl le da rabia esto y escribe su libro, ¿cachai? Pero justo por eso es como una, claro, para Husserl sería justo una teoría, ¿cómo se dice? Reduccionista de la situación. Reduccionista, sí. Y bueno, pero también hay que entender que los que plantean monismo lo plantean también para tener problemas como cartesianos, de, mire, cómo el alma que entendió el mundo de la idea y todo eso, ya, y cómo se conecta con lo físico. Entonces, claro. Y esto justo nos hace pasar a un siguiente punto que también queríamos ver, que es justamente el fantasma en la máquina, que es un problema que vio el filósofo del siglo XX Gilbert Ryle, lo siento por quizás matar su pronunciación, que acerca él se lo atribuyó a un problema que surge nuevamente con Descartes. Muchas cosas surgen con Descartes. Básicamente toda la modernidad. Toda la modernidad. Y que es este dualismo y el decir que el cuerpo es una máquina y que en el fondo está la mente, que es lo racional, etcétera, y que en el fondo es un poco la mente la que domina esta máquina. Y son dos dominios separados. En el fondo, Ryle dice que pareciera que este problema de ver que son estas dos cosas separadas, es decir, por un lado la máquina y por otro la mente que de alguna manera se monta dentro de esta máquina para manejarla, hace ver dos cosas separadas que en realidad no están separadas, sino que son una. Que al final este dualismo de Descartes es el dualismo de Platón, que también es entendible, porque nosotros notamos que hay una corporeidad en nuestro ser y una
por así decirlo, una inmaterialidad del entendimiento, que es con lo que hacemos matemáticas, con lo que observamos la belleza y un montón de cosas, y que como que cohabitan y a la vez... Es que el problema es que no sabemos la relación. Pero independientemente de eso y de lo que pensaba o no realmente Descartes, que ese es otro tema también gigantesco, y también Platón, el problema es la decisión que surge entre cuerpo y mente, que es una decisión que provocó esta separación real y constitutiva y ontológica, como decías tú antes, entre mente y cuerpo. Y es una separación que Ryle dice en realidad no existe. Ese fantasma en la máquina no es tal, es una unidad donde no hay en realidad un fantasma que maneje la máquina, o sea, no hay un fantasma que maneje la máquina, sino que es, por decirlo de algún modo, parte de la máquina misma. Es una unidad, o sea... Es una unidad, claro. Claro, nosotros yo creo que dos cosas. La forma en que culturalmente tendemos a pensar al ser humano es justamente esta idea del Ghost in the Machine, del fantasma en la máquina. O sea, usted va por la calle y le pregunta a la señora Juanita, más o menos una buena pregunta, porque llega a estas conclusiones y probablemente ella va a concluir que somos un espíritu encarnado, que es un poco la teoría platónica, que un poco lo que se desprende, un poco una lectura superficial de Descartes. Y de cierto modo, desde esta especie de teoría del The Ghost in the Machine, uno podría argumentar la existencia de fantasmas, porque a la vez como Platón y Descartes en ese sentido, tú puedes postular que son realidades separadas. Y justamente lo que dice esta teoría, o lo que quiere más o menos explicar esta teoría, es que parece que nosotros somos más una unidad de cuerpo y alma, cuerpo y mente, como quiere decirle, un poco lo que dice Aristóteles. Entonces no se da el ghost en cuanto tal, no se da el fantasma en cuanto tal. Claro, y también anda a una máquina, o sea, si es que nos ponemos a diseccionar un poco más el tema, si fuéramos realmente una máquina, nos podríamos ir sacando partes, ¿cierto? Uy, me duele la pierna, me la voy a sacar hoy día y no pasa nada, pero en el fondo el cuerpo humano uno puede amputarlo hasta cierto punto y luego ya... Hasta ahora no, el trasplante de cabeza humana todavía no se ha logrado hacer, por ejemplo. Entonces, claro, todavía están esas dudas o no dudas, pero donde todavía reina hasta ahora la naturaleza, sea lo que sea, sobre esta mecanicidad que intentamos imponerle un poco quizás al cuerpo. Por eso estoy pensando en la obra de Mary Shelley, Frankenstein, perdón. Tiene una teoría más o menos de Ghost in the Machine, del hecho de que podía ser una machine, en este caso de una máquina de los pedazos de cuerpo, cadáver y lo que sea, y de cierto modo traer un fantasma, que en este caso era darle electricidad al cerebro, porque igual hay una teoría de un monismo materialista en Frankenstein. Pero claro, siguiendo más o menos la teoría de este chiquillo, este filósofo, no se da el alma por separado, porque es una unidad con el cuerpo, y que por ende no se podría hacer un trasplante de alma, como tú estás mencionando. O no solamente, no necesariamente de alma, como de mente en el fondo, porque tú a una máquina la puedes ir diseccionando, le puedes ir cambiando piezas y no pasa nada. A un cohete, el cohete para poder hacer sus funcionalidades tiene que ir desprendiéndose de sus partes, ¿cierto? Uh-huh. Pero el humano, los seres vivos quizá, podemos hacer eso, pero hasta cierto punto y con muchas dificultades, o sea, no es como que perdamos una pierna y estemos así. Probablemente tengamos que ir al hospital y estar con cuidados intensivos y con repercusiones de salud durante harto tiempo para lograr una cierta recuperación y cosas por el estilo. No es algo que venga tan fácil al hombre. Claro, es que ahí hay varios problemas. El primero, desde esa teoría es muy difícil esta ciencia ficción de trasladar nuestra conciencia a un mundo virtual o algo así, porque como tú contáis, hay una cierta
no quiero decir la palabra anclaje, porque igual lo ponen un dualismo, pero cierta dependencia sustancial del cuerpo y el alma. Como dije, claro, pasar la mente a un software, a otro cuerpo, a un mundo virtual, a lo que queráis, digamos Black Mirror y de esos capítulos, ustedes podrán cachar cuál es el capítulo de Black Mirror, implica de cierto modo que la conformación del ser humano sea de cierto modo dual y separable y distinguible. Y más o menos es un problema que por lo menos esta teoría se desprende de la teoría platónica / cartesiana, y que parece que no es así. Y por eso también, como tú contabas, nosotros no somos nuestro cuerpo por separado, pero somos con nuestro cuerpo. Somos y cuerpo, pero ese y no es como 1 más 1, sino como un 2. No sé si se entiende. Como un número en cuanto tal, como una entidad en sí, y no como una suma de partes. Y por eso al computador tú le puedes, no sé, pues, si le falta un cable, el computador no sirve. Pero el ser humano igual, como no es solo cuerpo... A uno le falta un cable y puede hacer ciertas cosas para volver a conectarlo. Claro, y puede hacerlo mejor o peor, te puede faltar un brazo y seguir siendo una unidad, porque no nos identificamos solo con el cuerpo, pero también somos cuerpo, y tampoco nos identificamos con el alma o la mente, pero también somos la mente. O sea, es una estructura muy... Y por eso, básicamente, desde el problema del Ghost in the Machine, hay que ver Ghost in the Shell, les recomiendo esa película porque trata este tema muy bien. Tampoco hay una teoría del alma, porque siempre es volver a una postura en que son diferenciables el alma del cuerpo, y parece que la mayor parte de las posturas filosóficas están medias imposibilitadas o cerradas de manera lógica. Esto no es como un prejuicio porque alguien les dijo yo no quiero creer en esto, sino que la lógica y la razón nos dice que en la mayor parte de los sistemas sensatos no hay una división posible, hay una división cognoscitiva, por así decirlo. O sea, claro. Usted igual cuando, la ciencia está intentando hacer esa división posible. Veamos qué tal le resulta y qué tan bueno va a ser para el hombre, porque como dijo Jeff Goldblum en Jurassic Park, no se preguntaron si debían. Claro. Sí, pues, y justamente esto de intentar que nuestros recuerdos, conciencia, sea lo que sea, pase a un robot o pase a internet, etcétera, parte de un prejuicio. Y justamente es un prejuicio de pensar que nuestra mente es independiente del cuerpo. Y ojo, es un prejuicio al final de cuentas. Y un prejuicio que no hemos podido responder. Porque, mire, usted ve que los fantasmas, por lo que vamos en la teoría, son imposibles de sostener desde esta teoría. Y por ende, separar la mente del cuerpo para, ponerle en internet, etcétera, parece que también es un plan medio imposible. Igual, y para cerrar todo ese tema, hay partes del cuerpo que quizá histórica o obviamente se identifican un poco más con la unidad o el alma. Por ejemplo, tú dijiste que una persona puede sobrevivir sin pierna, lo cual es evidente, pero una persona sin cabeza... Claro, son las preguntas típicas. Si a alguien lo cortan por la mitad, están ahí, no sé, del ombligo para arriba y acá al lado del ombligo para abajo, ¿a quién tú prestarías ayuda, Carly? O sea, todas las funciones vitales están del ombligo para arriba. Claro, hay una cierta identificación con digamos, la mente, el alma, en ese principio motriz en ciertos órganos. Más allá que no esté específicamente ahí, no sé nada, pero... hay en cierto órgano más o menos la preponderancia de la vida, digamos, el corazón, el cerebro y otras cosas. Los riñones. Claro. Pero, y bueno, al final del día lo único que podemos concluir de todo esto es que los fantasmas son principalmente un tema teológico y con esto queremos decir que no va a haber una respuesta por el lado de la ciencia porque como mencionamos al principio del podcast, no sé si para bien o para mal, 9 o 10 de cada 10 veces la ciencia puede dar explicaciones a los fenómenos paranormales o de fantasmas que nosotros creemos ver. Y ahí agregando un tema muy importante, si la ciencia puede dar respuesta a ese fenómeno, incluso con el presupuesto de que está descubriendo un fantasma, mientras le pueda dar respuesta a ese fenómeno, no puede ser fantasma porque desde la teoría filosófica los fantasmas no pueden ser materialmente notados. O sea, básicamente si usted ve un fantasma
no puede ser el alma de una persona porque la condición de alma implica inmaterialidad. O sea, vaya a ver usted qué ve. O sea, el punto es que vemos cuando vemos un fantasma, como tú estás comentando. Claro, y desde la ciencia tampoco. O sea, para que sea un fantasma desde la ciencia no le tiene que poder dar una explicación científica, por lo menos. En ese caso, claro, tu argumento era que si existen los fantasmas es un tema religioso, y para ser un tema religioso tiene que exceder o escapar o ser paralelo al mundo filosófico y exceder o ser paralelo al mundo de la ciencia. Si la ciencia da una respuesta de esto, ya no es religioso. Y lamentablemente, no gusto no, claro, nos remitimos a la teología. O sea, si es que se da la posibilidad de los fantasmas, tendríamos que replantearnos profundamente las teorías acerca del ser humano. Adiós Aristóteles, adiós Platón, o las que propusimos, que son las más generales, obviamente siempre hay más. Y a la vez entender que Dios, o una deidad, o seres superiores, como usted quiera decirle, pueden tener como un grado de injerencia en la existencia humana de manera, claro, de hacer que un alma se manifieste, cosa que no se podría por ninguna condición ni filosófica ni científica. O sea, si hay un alma ahí, efectivamente, y un alma un difunto, a modo de fantasma, eso no está ahí por capacidades propias del ser humano, de su vida, sino que está ahí porque hay un ser superior, un demonio, un ángel, un dios o varios dioses que dan la posibilidad o obligan a eso a estar ahí. No sé si se entiende mi punto, pero como es teológico al final. Y como es teológico, un tema de creencia. Si usted está en una religión que ampara o da la posibilidad de la existencia de espíritus en cuanto a fantasmas, bien. Si no, tampoco podría creer. O sea, podría creer, pero estaría contradiciendo un poco los puntos de su religión. Y ahí más o menos saltar un poco, como para ir cerrando esa parte, a la parte un poco más teológica. Desde un punto de vista, entonces, netamente como teológico, por ejemplo, un punto de vista cristiano, por lo que sé, porque estuvimos averiguando un poco para este podcast con la Cali, desde el Concilio Vaticano II se cierra la posibilidad de que haya otra manifestación de la verdad, de la trascendencia, etcétera, después de Jesús. Es decir, después de eso no hay nada más de verdad revelada hacia los seres humanos. Y por ende los fantasmas no tienen cabida en el cristianismo católico en ese caso. En el cristianismo protestante tampoco se cree en la posibilidad de los fantasmas porque no existe el purgatorio. Parte de la reforma protestante ir en contra de la idea del purgatorio y del limbo. O sea, el cristianismo católico no cree en la existencia del limbo. Me parece que el cristianismo en general. El católico sí cree en el purgatorio porque es un paso previo para ascender, un lugar más o menos en que uno va a purgar sus pecados de la vida. El protestante no, y por ende el protestante no se abre a la posibilidad de la existencia de almas en estado no, digamos, no caricaturescamente en el cielo o en el infierno, o lo que sea. Eso sería más o menos la postura de estas dos. Y por ende, claro, si uno eventualmente dice existen fantasmas, yo vi una manifestación de algo, y esa manifestación no puede ser filosóficamente comprobada o aceptada por los argumentos que ya vimos, y a la vez no es científicamente datable en la teoría científica, por argumentos que vamos a ver en unos segundos, eso que está ahí es un demonio, literalmente. Solamente la entidad que tiene posibilidad de manifestarse en este mundo, al ser los seres humanos o el alma de los humanos yacer en otro lugar, por varias razones teológicas, lo único que podía presentarse ante nosotros serían demonios. Y eso efectivamente es lo que piensa por lo menos la Iglesia Católica. Por eso cuando usted hace Ouija, hace todo este tipo de hablar con los fantasmas, ya sea a través de cartas, a través de diferentes métodos, solo podría contactarse con entidades de carácter demoníaco. O, no sé, quizás los ángeles, en qué modo, o teóricamente, teología ficción, como dice un amigo, claro, serían almas que de cierto modo Dios les da permiso, las pone en acto para que se contacte con usted. Pero en definitiva, cuando hay interacción con un fantasma, algo así, y está avalado por la Iglesia Católica, eso se reduce a una experiencia demoníaca.
Pero bueno, pero teniendo en consideración de que la cantidad de avistamientos es muchísima, uno no puede decir como hacer la vista gorda, ¿no? Entonces... Dicen por ahí que uno tiene en la vida por lo menos una experiencia paranormal. No sé si la has tenido tú, Cali, pero... No. Tocar madera de nuevo. Pero claro, en el fondo, porque hay muchos avistamientos, uno tampoco puede hacer la vista gorda, pero de todos modos, lo aconsejable es siempre buscar respuestas racionales. Y con esto, claro, no necesariamente es la ciencia, pero por lo general la ciencia tiene una respuesta racional que puede explicar lo que está sucediendo en esta ocasión. Eso es lo que vimos el podcast pasado, la navaja de Occam. Claro, se mueve un vaso. ¿Qué puede ser? ¿Un fantasma o está temblando? Claro. Hay viento. Lo pegué yo con el pie. Claro, obviamente las respuestas racionales simples y que cierran en sí mismos son más... ¿cómo se diría? Hay que empezar por esas y probablemente nos encontremos con la razón. Y la ciencia igualmente ha buscado respuestas y ha buscado explicaciones a ver si los fantasmas existen. Y bajo la premisa de la energía, la energía siempre se transforma, ha aceptado, claro, esta premisa porque es una premisa cierta, pero también existe la entropía, que es básicamente bajo los procesos de transformación de la energía. Hay mucha energía que se pierde en el proceso, es decir, que no toda la energía que estaba en el cuerpo humano se va en su totalidad, en el fondo, a otra parte o a la naturaleza o a un fantasma, etcétera, sino que también se puede ir fácilmente un porcentaje bien disminuido, porque en el proceso de la transformación de energía, la energía también se pierde. O sea, es una ley de la termodinámica básica, ¿sí, no? Son leyes físicas, me parece la segunda ley de Newton, todo esto de que en todos esos procesos, o sea, cuando uno quema una rama, la energía o toda la materia que estaba ahí se transforma, claro, en humo, en combustión y todo eso, pero en ese proceso, si agarramos todas esas cosas, no podríamos volver a rehacer la rama en su totalidad, porque parte de esa se convirtió en energía calórica que se perdió, se desprendió en el ambiente. Es decir, todo el proceso de cambio, incluyendo la muerte de los seres humanos, implica siempre pérdida de energía, dispersión, mejor dicho, la energía, que es justamente toda la entropía que habla Puella Mágica y otra serie. Y que en ese sentido sería imposible, si la energía ya está dispersa, que se fueran acumuladas en un fantasma que puede ser, no sé, pues el fantasma de Rodolfo González, que fue el abuelo de tal persona, etcétera. O sea, la energía se pierde. O sea, incluso una teoría que diga que el fantasma se mantiene allá afuera del cuerpo, ese fantasma debería descomponerse a una velocidad increíble. O sea, el ser humano está constantemente descomponiéndose y nosotros comemos y realizamos un montón de mecanismos metabólicos para mantener una cierta unidad, a pesar de que comemos, claro, y vamos al baño y todo lo que queráis. El costo de mantener esta unidad. Entonces el alma, sin que pueda, o sea, sin que sea mágica, sin que coma, no podría mantenerse como una unidad en cuanto tal allá afuera. De hecho, por eso ahí volvemos a Platón. Por eso Platón fue muy sabio y dijo, mira, el alma tiene que ser una unidad sustancial, no debe ser compuesta, sino que tiene que ser unitaria en el sentido último, para que no pase esto de la entropía, que Platón no lo sabía, pero lo intuía, de que las cosas tienden a descomponerse. Entonces el alma, para ser visible y todo eso, tendría que ser múltiple en el sentido compleja, constar de varias partes captables por los sentidos y por ende condenada a su descomposición. Ahora, dentro de todo esto se sostiene en la teoría de que justamente los defensores de una teoría de los fantasmas, y aquí ya salimos totalmente de la filosofía, porque la filosofía nunca va a hablar del fantasma o del alma en cuanto a energía propiamente tal, es porque muchos defensores de la teoría de los fantasmas quieren defenderla desde un punto de vista científico, transformando el fantasma en un ente energético, y por ende ser captable, medible, etcétera, etcétera, etcétera. Y como contaba la Cali,
claro, ahí usted está pasando la teoría del fantasma al ámbito de la ciencia, y si ya en el ámbito de la filosofía tenía re pocas posibilidades de sustentarla, créame que en la ciencia se lo van a hacer bolsa. Bueno, a lo anterior, claro, también agregamos, ok, tomamos la primera tesis científica de la Cali, que entendiendo que el alma o el espíritu, el fantasma, es energía pura, las leyes de la termodinámica dicen que entonces no se podría sustentar la existencia de este fantasma tal como lo pensamos. También está una teoría, por ejemplo, que si el fantasma es energía, nosotros somos capaces de captar energía a través de métodos mecánicos. O sea, somos capaces de ver en estos momentos un hoyo negro. Obviamente no es como que le saquemos una foto, a pesar de que sea una foto, es una captación de energía a través de medios. Y a la vez existen maquinarias como el colisionador de hadrones capaces de detectar partículas de carácter ya muy pequeña. Claro, subatómico. Muy, claro. Entonces la tecnología, por lo menos, claro, si bien no sabemos si pudiera de facto captar fantasmas, porque hasta ahora no lo ha hecho, por experiencia ha logrado captar cosas quizás que son en teoría más igual sutiles o más complejas, claro, que captar o que debiera ser captar un fantasma. Es decir, si un fantasma es una realidad que puede verse, que puede afectar el mundo que lo rodea, digamos, jalarte las patas en la noche, digamos, moverte una taza, porque uno ve que la teoría del fantasma, el fantasma hacen cosas. Y si es visible, tiene que estar por lo menos, o de cierto modo, en el campo de electromagnético visual de los colores. Y si es captable en una cámara de video, una fotografía, de cierto modo tiene que estar en un horizonte del espectro de luz. Todas esas cosas que acabamos de nombrar, que son manifestaciones de los fantasmas, son mecánicamente captables. Campos de energía, energía térmica, todo eso no escapa a los mecanismos actuales de poder descubrir el mundo. Bueno, y también hay muchas cosas curiosas acerca de los fantasmas o cómo los percibimos en general, de por qué usan ropa, por qué adoptan una forma humana si es que en realidad, claro, ya no son humanos, por qué sienten la necesidad de andar inmiscuyéndose en cosas humanas también. ¿Por qué tienen cierta edad definida? Claro, como que se quedan congelados en esa edad, ¿no? Claro, o sea, obviamente todo esto, los pseudocientíficos, los parapsicólogos y toda la gente que se mete a estos temas, va a tener siempre respuesta a estos temas, pero el tema es que son respuestas que no son respuestas. Es decir, yo te podría decir, es que Cali, es muy obvio, el fantasma se queda con la edad en que murió, pero eso no se sigue de nada, porque tiene que ser eso. Pero Cali, es muy obvio, el fantasma se queda con la ropa con la que vivió su último momento. Muchas veces la gente vive su último momento en el hospital en pelota, por nada que hacer. Claro. Y cualquiera me podría decir, pero es que están pagando su culpa, ¿y por qué uno tiene que pagar culpas? Hay tanta gente que muere, yo creo que todos morimos con un cierto grado de culpa o cosas pendientes. Quizá todos nos transformemos en fantasmas, no lo sé. Levanta muchas preguntas el tema específico de los fantasmas. ¿Por qué no vemos fantasmas de cavernícola? Es una pregunta que siempre me hacía, así como ¿por qué hay fantasmas como de cierto momento, con ciertos rasgos? Y uno puede remontarse históricamente, pero la humanidad tiene muchos más años de existencia como seres humanos que meramente los últimos 2000 años. Entonces no solemos ver fantasmas de la época clásica, creo, son muy escasos. ¿O por qué los animales no tienen fantasmas? Claro, desde la filosofía se pueden hacer distinciones de los tipos de alma, pero parece que las condiciones que dan un fantasma, no, la alma, a menos que el fantasma se reduzca al alma racional aristotélica, platónica aristotélica, también deberían haber fantasmas de animales que casean, incluso fantasmas de plantas en ese caso. Es complejo porque al final uno no tiene respuestas concretas, son solamente suposiciones, y lo mismo que tú dices, estos pseudocientíficos que dicen tener respuestas muy concretas y que uno dice, ya, entonces esto debe ser cierto. Al final nunca son respuestas avaladas por evidencia. No cierran, así es como que usted le pone otra pieza al rompecabezas, pero no claro, forma una imagen. Claro, y ni siquiera voy a decir avaladas, avaladas por la ciencia, porque no, pero avaladas por
quizás, no sé, un fantasma. Yo el otro día estaba escuchando un tema de las psicofonías y alguien preguntó muy sensatamente por qué las psicofonías, que son estas grabaciones de supuestamente voces fantasmales en formatos de audio, y alguien preguntó algo muy interesante: ¿por qué los fantasmas siempre se escuchan tan bajito en esas grabaciones? Y alguien respondió una gran respuesta que era: es porque no tienen cuerdas vocales, entonces tienen que hablar despacito. Y yo dije en mi mente, si no tienen cuerdas vocales, ni siquiera deberían hablar. No. Entonces, ese son el tipo de respuesta que uno encuentra en la pseudociencia o la parapsicología. Que claro, salen a responder ese punto, pero esa respuesta nos deja colgando igual como la primera parte. Entonces, cuando me dice, el fantasma está acá porque es un alma en pena, está pagando una culpa. Y ya, listo, ahora tiene que explicarme cómo funciona el sistema del mundo, de cómo nuestro destino, nuestro objetivo en el mundo, para explicar por qué pagamos culpas. Yo creo que por ahí va el tema. La pseudociencia tiene ese problema, que le da respuesta a todos estos temas, pero sus respuestas al final no responden absolutamente nada. Nada. O sea, cuando uno dice el fantasma está acá porque no sabe que ha muerto, y uno dice, ya, es una buena respuesta para el tema, pero uno tiene un pensamiento crítico de cómo no sabe que está muerto, cómo funciona el entendimiento después de la muerte, cómo funcionan las condiciones cerebrales, en el sentido de entendimiento, no cerebral, pero entendimiento. Al final hay que hacerse cargo de 10 preguntas más que levanta cada pseudo respuesta sobre el tema de los fantasmas. Claro. Pero con eso vamos ya cerrando un podcast bastante largo, pero es porque nuestro especial de Halloween. Espero que lo hayan disfrutado, que le haya dado un poco de miedo, y en conclusión... El spooky de Halloween. Escúchenlo obviamente con la luz apagada y solos en una habitación. Pero obviamente, claro, concluir que desde la filosofía, desde los sensatos de la filosofía, las doctrinas más reconocidas, aceptadas, es muy difícil sostener la idea de un fantasma por todos los argumentos que vimos. Desde la ciencia es aún más difícil. La ciencia obviamente no puede comprobar que no existen los fantasmas porque no puede comprobar lo negativo, pero obviamente no hay ninguna forma científica seria, aparte de la pseudociencia, de avalar la existencia de fantasmas según las teorías más clásicas del fantasma, o sea, suponiendo que son una especie de energía que subsiste nuestra muerte. Y a la vez, yo creo que el único reducto que tiene la teoría de los fantasmas en el reducto religioso, y también vimos que las doctrinas más o menos, como se dice, aceptadas, digamos, fuentes del cristianismo, tanto protestante como católico, son muy reacios también a la posibilidad de almas en pena y cosas por el estilo, si no son manifestaciones demoníacas, obviamente. ¿Algo para despedirte, Carly? No hay nada más que decir. Entonces quédense atentos a nuestras referencias tenebrosas a otros podcasts durante este mes. ¡Ay, güey! Ese otro podcast. Y estas serán las historias perdidas. Ese es otro podcast más encima. Estamos en el más allá de, claro, más allá de lo evidente. Más allá del telón de lo cotidiano. Eso. Para todos los que siguen podcasts de terror y que tienen así, son como los más connotados. Un día le haremos referencia exclusiva para que ellos no escuchen y digan, y quizá compartir una conversación. Pero claro, de nosotros que queremos creer, como dice Fuck Mulder, pero para nosotros yo creo que filosófica, científica y teológicamente no encuentro forma de creer en los fantasmas. Pero de cierto modo quiero creer, quiero que el siguiente video que vea en internet o el siguiente podcast de terror que escuche me convenza y sea una evaluación directa. Así, esto me ha dicho fidedignamente que los fantasmas existen y... Pero ¿quién quiere creer en los fantasmas? Pobres almas en desgracia. Porque llenaría, y esto es un poco un tema como ulebekiano, mostraría que todavía existe misterio y cosas maravillosas en el mundo aguardándonos. Y en un mundo más weberiano, como que ya descubrimos todo y todo lo que no ha sido descubierto es descubrible a través del método científico. Falta bajo el mar. Bajo el mar. Pero todavía, incluso así, weberianamente, podemos deducir lo que hay allá. No hay nada sospechoso, nada increíble. Sabemos que las condiciones de vida no se pueden dar en esa cuestión, aparte de esos peces re feos que están en el fondo del mar. Bienvenido a Weber, pues, donde ya la vida no oculta misterios. Sabemos que hay cosas que no hemos resuelto, pero son cosas que resolveremos en un tiempo más.
Era el último reducto para mí del misterio de la existencia de los fantasmas, pues, Cale. Más que los... ¿Qué preferirías ver? ¿Ovnis o fantasmas? Yo creo que lo vamos a hablar en el siguiente podcast acerca de objetos voladores no identificados y la filosofía. Ya nos despedimos, chiquillos, que estén súper bien. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Recuerden darle like y compartir. Adiós. Adiós.